Al alba del día siguiente salió una partida de caballería a efectuar un reconocimiento de las posiciones peruanas y bolivianas, en lo que ocuparon prácticamente toda la jornada. Después me enteré por Polloni, que tenía un amigo que había participado en ese reconocimiento, que las fuerzas aliadas estaban posicionadas en fortificaciones con zanjas y muros de sacos de arena y tierra, que ocupaban una extensa línea apoyada en un cerrito llamado Intiorco. Según la versión de los exploradores, las tropas debían ser más de 12.000 y hasta podían ser de 14.000 soldados y que había artillería moderna emplazada en las alas y centro de las fortificaciones. Por un prisionero que interrogaron se supo que al mando de las fuerzas bolivianas estaba el propio presidente de Bolivia, el general Campero, secundado por el general Camacho, y las tropas peruanas las comandaba el almirante Lizardo Montero. Esa noche nos reunimos en torno a una fogata Polloni, Urízar, Polamer, el teniente Ureta del Esmeralda, que era amigo de Urízar, además del alférez Dueñas, del Carabineros. Los 6 estábamos poco comunicativos y se llevaron a cabo conversaciones dispersas entre unos y otros. Se habló de muchos temas, esquivando referirse a la batalla que inevitablemente se avecinaba. Yo estaba como ausente a las conversaciones y mi cabeza estaba revuelta de pensamientos y sentía un cosquilleo en mi estómago. Uno de los pensamientos más fuertes era que por más de un año había lamentado mucho no haber estado en ninguna batalla y ahora, que ya nada parecía de tener una de gigantescas proporciones, pensaba en todos los riesgos que debía afrontar y aunque estaba absolutamente decidido a ser parte de ella, el temor me invadía. Al rato de desabrida y floja charla, el teniente Ureta sacó el tema, lanzando al aire una frase, que más que una pregunta era una carta de invitación a cada uno para que empezara a hablar de ese incierto futuro que enfrentaríamos en 1 o 2 días. Su frase fue, ¿y cómo están para la próxima pelea, muchachos? Todos nos miramos y nadie empezaba a hablar, y fue entonces cuando el alférez del Carabineros dijo que él sabía que el tema de la tertulia sería ese y que para poder hablar con franqueza y mucha tranquilidad había que calentar un poco el alma. Dicho eso, el carabinero sacó del bolsillo interior de su capote una botella de aguardiente y luego de retirar ceremoniosamente el corcho se la pasó al teniente del Esmeralda y le dijo, «Usted primero, mi teniente, que es el más antiguo». Luego que Ureta se tomara un trago, la botella comenzó a circular entre todos los presentes. Y vaya que sirvió el licor, ya que al menos yo sentí un calor fuerte que me quitó el frío del cuerpo y al dejar de tiritar sentí una comodidad que invitaba a la conversación. Creo que a todos les ocurrió lo mismo, ya que desde ese momento comenzaron las opiniones más diversas y dispares. Sin embargo, aunque no me acuerdo quién hizo estas apreciaciones, lo principal que quedó dando vueltas en el grupo fue que nosotros, en cifra aproximada a los 14.000 hombres, deberíamos atacar buenas y extensas fortificaciones en las que se parapetaban cerca de 15.000 soldados peruanos y bolivianos. La otra idea coincidente era que, de acuerdo a lo que conocíamos del terreno, el combate sería durísimo, ya que la infantería y nosotros deberíamos avanzar por una inmensa llanura sin tener donde parapetarnos ni guarecernos durante el ataque y quedando expuestos a las balas de miles de fusiles y a los proyectiles de decenas de piezas de artillería y ametralladoras. Polloni, que siempre hacía comentarios profundos, pero en un tono de no darles importancia, dijo, «Esta batalla será una carnicería, pero una batalla al fin y al cabo y seguro que en 2 años más tengo una estatua en Santiago». De pronto uno de ellos se puso de pie y se cuadró militarmente y todos hicimos lo mismo en forma automática. Fue entonces que levanté la vista y vi al comandante Yávar con el capitán José Luis Contreras, que andaban recorriendo el bivaque. Él nos miró y nos dijo, «Siéntense no más muchachos y sigan, pero hay un olor a aguardiente que no me gusta sentir, a menos que me inviten con un poco». El comandante y el capitán Contreras se sentaron en las monturas que habíamos puesto en torno a la fogata y se sirvieron unos tragos de aguardiente. «Muchachos», dijo el comandante poniéndose de pie, «traten de dormir y descansar y déjense de pensar tonteras, ya que vienen días muy inciertos, pero hay que enfrentarlos sin temores». Dicho esto dio las buenas noches y se marchó caminando en la oscuridad acompañado del capitán Contreras. Seguimos la charla un rato más y luego dimos por terminada la tertulia y nos fuimos a las tiendas.
Al otro día, no obstante la trasnochada, el aguardiente y los cigarros consumidos, desperté al primer golpe de diana y con muchos bríos me incorporé de mi nido, que no era otra cosa que el poncho doblado haciendo las veces de colchón y sobre él la frazada y el capote y, por almohada, la guerrera y sobre ella el pellón de la montura. Al toque de retreta había concluido la inspección y los soldados pasaron a sus tiendas y ramadas. Esta vez los amigos no nos reunimos, ya que asimilando lo que había hecho el comandante Yavar con nosotros, nos dedicamos a recorrer las ramadas de los soldados y a conversar con ellos, dándoles lo que podíamos de tranquilidad y entregándoles aliento. Tal como estaba dispuesto por la comandancia, los soldados salían en grupos hacia las tiendas de los capellanes y allí hacían filas para las confesiones, a sabiendas que en unas horas más estarían cara a cara con la muerte. Era triste y emocionante ver esas filas de hombres rudos, negros por el sol, esperando para confesarse ante los 5 o 6 capellanes que había, para dejar sus conciencias listas para la incierta jornada del día siguiente. El martes 26 de mayo de 1880 no hubo diana, sino que los centinelas y oficiales de servicio de cada cuerpo se encargaron de despertar a los sargentos, los que levantaron en voz baja a las tropas. Como a las 4 de la mañana, ya que estaba absolutamente de noche y con mucha camanchaca, me sumé jarro en mano a una de las filas en que estaban entregando café y una galleta con dulce de membrillo. A los 15 minutos las carretas de la intendencia se dispersaron entre los cuerpos, entregando una ración seca para 2 días, que consistía en 3 galletas grandes de harina sin levadura, con sal y chicharrones, 4 cebollas, 3 atados de charqui, un puñado de manteca, otro de sal, un poco de ají seco y 2 caramayolas de agua por persona. A excepción de las caramayolas que iban terciadas, las provisiones se cargaban en un morral de tela al costado izquierdo en el que además iban cuchillo, cuchara, tenedor y alguna comida extra que cada cual conseguía por su lado. Deben haber sido como las 6 de la mañana cuando estábamos todos listos y comenzamos el avance hacia el campo de la Alianza al son de las bandas de los regimientos que interpretaban una y otra vez el himno de Yungay. La marcha debe haber durado un poco más de 2 horas y allí nos detuvimos, tomando posiciones ante los aliados. Ese fue otro momento muy emotivo, ya que sobre un pequeño promontorio en la planicie frente al cual iban pasando los regimientos, estaban 3 capellanes. Los curas, entre ellos el padre Ruperto Marchant Pereira, con sus brazos en alto iban dando la bendición a las tropas que pasaban frente a ellos. Los soldados, no recuerdo bien si por compañías o batallones, colocaban una rodilla en tierra mientras recibían la bendición y luego de persignarse se erguían y seguían avanzando a paso firme hacia el frente de combate. Nuestro regimiento, que formaba con unos 400 jinetes, se veía impresionante. Estábamos agrupados por escuadrones. El comandante Yavar, el segundo comandante, Francisco Muñoz, y el sargento mayor Marzán, junto a los capitanes Villagrán y Donoso, permanecían juntos, acompañados de los trompetas montesinos, Vallejos y de un tercero que no recuerdo su nombre. Quedamos en formación en la retaguardia, junto a un grupo de artillería compuesto de unas 12 piezas Krupp, que habían sido tiradas por 3 parejas de caballos cada una, además de unas 3 ametralladoras Gatling. Cuando llegó el comandante Yavar y su plana mayor hasta nuestra compañía, supimos que nosotros estábamos agrupados junto a la primera división, a cargo del comandante del Esmeralda, el coronel Amengual, y que además de ese regimiento estaba formada por navales, Valparaíso y un cuerpo de pontoneros. Sin embargo, el comandante Yavar nos aclaró que nosotros no estábamos a las órdenes del jefe de la primera división sino que del coronel Vergara, comandante general de la caballería. A los pocos minutos de esta breve exposición del comandante Yavar, que fue a repetírsela a la gente del tercer escuadrón, siendo ya cerca de las 9 de la mañana, nuestra artillería abrió el fuego contra el flanco derecho de las fortificaciones, es decir, contra su ala izquierda. El cañoneo, que comenzó a ser contestado de inmediato por las piezas peruanas, se tornó infernal. Como estábamos al lado de esa batería de artillería, el ruido era ensordecedor y todo se fue llenando del espeso humo de la pólvora y de su penetrante olor. Serían las 10 de la mañana cuando los infantes que estaban agrupados junto a nosotros iniciaron su avance.
Pese a lo curtido de la piel, casi negra con el sol, al iniciar el paso rápido hacia la batalla, se podía notar que la mayoría de ellos iba con la tez muy pálida, casi amarillenta, lo que creo que se debía al temor y los nervios. Allí iban peones, estibadores, profesores, campesinos, estudiantes, comerciantes, artistas, talabarteros, albañiles, caldereros, sastres, forjadores y cientos de otros civiles unidos bajo la misma bandera y vestidos de soldados, marchando con pie firme hacia el combate, buscando gloria para nuestra patria y dispuestos a ofrendar lo más valioso que existe, la vida. El primero que partió fue el batallón Valparaíso, desplegado en formación de guerrillas, es decir, los soldados por compañías en línea de un solo hombre en fondo, agazapados y con sus fusiles enristrados. Lo siguieron, a la carrera, los del primer batallón del Esmeralda y luego los navales. Cerca de las 12:30, con la ayuda de los lentes, ya que nosotros estábamos situados a unos 1000 metros del lugar, se veía correr a las fuerzas bolivianas por el campo como cosechando, pero lo que hacían en realidad era ir rematando a la bayoneta a los cientos de heridos chilenos que estaban diseminados por todos lados. La situación era muy crítica y escuché a un capitán, que me parece que fue Contreras, decir que la batalla se estaba perdiendo por culpa de la falta de municiones y por no usar la caballería. En eso vimos pasar a los carabineros de Yungay Negrados 1. Galopaban por el centro del amplio campo de batalla hacia las posiciones enemigas llevando sobre sus piernas pesadas cajas con municiones para abastecer a los infantes, ante la imposibilidad de avance de las carretas de la intendencia. Mientras los carabineros avanzaban al galope llevando los miles de tiros que necesitaban los desdichados infantes, vimos a los esmeraldinos y navales envueltos por bolivianos, que los baleaban cual nubes de mosquitos, como esos de Moquegua. Lo mismo pasaba con los del batallón Valparaíso y los 3 cuerpos, o lo que quedaba de ellos, comenzaron a retroceder. Creo que en esos precisos instantes pasó por nuestro lado, a galope tendido, el coronel Vergara acompañado de un civil. Frenó en seco su caballo al lado de donde estaba el comandante Yavar con su plana mayor. Hablaron solo unos segundos y casi al instante se escuchó el sonido de los trompetas tocando a presto. Al sentir el metálico llamado, el miedo se me fue de golpe y lo único que sentía era un tremendo cosquilleo, que me recorría desde el pecho hasta las piernas, y me parece que hasta solté unas lágrimas. Todos callaron, se tomaron posiciones de escuadrones en línea. Estábamos en columna y se pasó a una formación de 50 jinetes de frente, por compañías, y está separadas 2 metros de la otra y los escuadrones 10 metros uno del otro. Y vino el grito de los capitanes, que tenientes y alféreces fuimos repitiendo cada uno en su unidad, capotes a la cintura, ponchos en bandolera, carabinas al gancho, sables desenvainar. Ese fue el momento más electrizante, cuando los pesados, brillantes y filosos sables Châtellerault salieron de sus vainas metálicas haciendo un sonido tan especial, quedando luego tomados con la mano derecha con la cazoleta hacia adelante apoyados en el hombro del mismo lado. No sé si fueron segundos o minutos, pero hasta los caballos se calmaron. Carboncillo ya estaba quieto y eso me permitió llevar los dedos de mi mano izquierda, soltando las riendas un breve instante, al escapulario que llevaba meses y meses sin sacarme bajo mi guerrera. Miré a mi piquete. Los soldados me observaban sonrientes y uno de ellos incluso me gritó, ahora sí que sí mi alférez, refiriéndose con ello a que nunca habíamos entrado aún en combate. Las palabras del soldado se apagaron con el toque de las trompetas y vimos a lo lejos que el comandante Yavar levantó su mano derecha con el sable y apuntó la brillante hoja hacia las posiciones enemigas y enseguida gritó, por Dios y Santa María, cargue la caballería, paso, trote y galope carrera mar. Al galope tendido avanzamos por la amplia planicie hacia el sur poniente, en una desenfrenada carrera oblicua a las posiciones enemigas. Corríamos veloces como un rayo, lo más rápido que daban los caballos, acortando la distancia contra nuestros adversarios. Las visiones pasaban rápidas y de pronto me di cuenta de que la tierra pelada que recorrimos en los primeros centenares de metros, ahora estaba plagada de muertos y heridos.
Una lluvia de balas caía sobre los granaderos y a corta distancia vi cómo del primer escuadrón rodaban 10 o más caballos alcanzados por los tiros bolivianos. Sus jinetes saltaban diestramente del noble animal esquivando a los que venían atrás y luego se parapetaban tras el corcel caído y desde allí empezaban a hacer fuego con sus carabinas. De pronto desapareció el primer escuadrón, que se abrió más hacia la izquierda empeñado en combate. La línea de jinetes en la que yo galopaba al extremo derecho se encontró frente a frente con cientos de bolivianos, que después supe eran de los batallones Colorados y Cepita. En segundos, que parecieron una eternidad, mis soldados y yo, sin saber lo que pasaba con el resto de los granaderos, estábamos embistiendo esas masas enemigas y sentía zumbar las balas por todos lados, con ese típico ruido de abejas. Sin embargo, ya no tenía miedo, no tenía temblores en las piernas ni nada. Solamente sabía que estaba enfrascado en plena batalla. Minutos después, infantes y jinetes bolivianos, ante nuestra suicida carga, comenzaron a retroceder y entonces escuchamos, en el fragor de la lucha, a los trompetas tocar de nuevo a la carga. Allí me percaté de que no éramos unos 15 o 20 los que estábamos combatiendo, sino que todo el regimiento. Los escuadrones se reagruparon parcialmente e iniciamos la persecución a sablazos de los enemigos, empujándolos hacia la derecha. Creo que las bajas que les causamos fueron muchas y dejamos a nuestras espaldas el terreno sembrado de enemigos y, lo más triste, también de varios soldados chilenos, en especial del Navales, que permanecían anidados combatiendo entre los enemigos, pero la nube de polvo, la lluvia de balas, la embriaguez del combate, la falta de visibilidad y la sangre caliente nos impidieron distinguirlos. A las 4 de la tarde, después de que comimos algo de nuestros morrales y se dio cebada y agua a los caballos, llegó la orden de dispersarse por compañías para recorrer el campo en ayuda de los caídos, ya que las ambulancias eran insuficientes. Mientras cabalgábamos por la inmensa llanura, el panorama que observaba era horripilante. Muertos de los dos bandos desangrados por todos lados, los heridos, sin exagerar, eran millares, y nuestra misión era agruparlos, acomodarlos un poco, darles agua y en el fondo hacer que se sintieran socorridos. Formamos decenas de agrupaciones de heridos, abocados por cierto a los nuestros y rematamos a tiros a muchos caballos y mulas, nuestros y de ellos, que pataleaban agonizantes en la reseca tierra. A los muertos chilenos que encontramos en el sector que nos asignaron los llevábamos a un punto de reunión, esperando que llegaran los practicantes o cirujanos de los regimientos para identificarlos, para que luego fueran sepultados por las patrullas dispuestas para eso. Fue un espectáculo simplemente horroroso y no me es agradable entrar en detalles, porque aunque han pasado ya muchos años, sigue siendo terrible en mi mente. Recuerdo que así fue terminando esa terrible jornada, en la cual experimenté el miedo profundo antes de entrar en acción y el valor inconsciente durante el combate, para volver después a sentirme muy mal a las horas de culminado. Cuando nos juntamos con Pollón y Urízar, ya oscureciendo, no estábamos de humor para nada y prácticamente nos dedicamos a intercambiar cortas frases, interrumpidas solo por una sentencia de Pollón y que dijo, lo único que estoy seguro es que hasta me oriné un poco cuando nos lanzamos a la carga, pero después ya estaba bien. Esa noche, por las primeras noticias reunidas por aquí y por allá, supimos que nuestros muertos eran más de 500 y los heridos llegaban a unos 1600, casi el 20% de nuestras fuerzas. Peruanos y bolivianos habían perdido entre muertos, heridos y prisioneros, cerca de 5000 hombres, es decir, más del 40% de sus fuerzas. Estábamos ya cercanos a la medianoche cuando se nos ordenó marchar hacia la ciudad de Tacna. Por el camino fuimos encontrando soldados peruanos y bolivianos que huían, enterándonos de que las tropas de Bolivia habían iniciado la retirada hacia su país. En las primeras horas de la madrugada, muy fatigados, llegamos a los suburbios de Tacna. Las calles estaban desiertas y no enfrentamos ninguna resistencia armada. Al ingresar a la estación de trenes de Tacna vimos que estaba atestada de material ferroviario intacto. Recuerdo que eran unas 4 locomotoras, una docena de carros estanques, unos 15 carros de carga y 6 o 7 vagones de pasajeros.
Inexplicablemente, permanecían en la estación varios empleados peruanos y en los pañoles estaban los juegos completos de herramientas. Al día siguiente de la gran batalla desperté muy temprano, aunque había dormido muy mal debido a pesadillas que me obligaban a despertar intermitentemente. En esos momentos de insomnio desfilaban en mi mente todos los recuerdos de la lucha. Además me sentía muy adolorido, creo que producto de la tensión, y casi no podía mover mi brazo derecho, lo que era casi natural que ocurriera por el intenso uso del sable. Recién había desayunado en uno de los cobertizos de la estación, cuando un teniente que venía con Cox, Polloni y Valenzuela me gritó de lejos: «Tú también», ante lo cual me levanté, colgué el sable al tiro y lo seguí. Nos llevó hasta donde se encontraba el capitán Contreras, quien nos ordenó que cada uno de nosotros tomáramos 20 soldados y que volviéramos al campo de la batalla para ponernos a disposición del doctor Corner, para ayudar en la evacuación de los heridos que aún estaban tirados por todas partes, y que permaneciéramos allí hasta que la tarea hubiese finalizado. Estuvimos toda la mañana recorriendo el extenso campo de muerte, y entre los grupos de Valenzuela y el mío debemos haber transportado unos 200 heridos que encontramos dispersos hasta la ambulancia del doctor Corner. De allí, apoyados por carretas de la Intendencia, iniciamos el traslado de los lesionados, muchos de ellos ya casi cadáveres, hasta la ciudad de Tacna. Nos encargamos de desembarcar de las carretas a cientos de heridos en el mercado de Tacna, que fue acondicionado como improvisado hospital. Debemos haber terminado nuestra tarea a las 6 de la tarde y el espectáculo era sencillamente espeluznante, ya que se improvisaron espacios para colocar a más de 400 heridos en el amplio patio cubierto de ese centro de abastos. El piso estaba pavimentado con pequeñas piedras de río, y como casi no había camas, a la mayoría de los heridos los tuvimos que colocar en el suelo sobre sacos vacíos y algunas frazadas. Muy pocos pudieron ser puestos en camillas o angarillas. La congestión y hacinamiento era tal que los médicos, para poder atenderlos, debían pasar casi por encima de sus pacientes. Los gritos y lamentos llenaban el amplio patio techado, y dolía el alma ver a tantos hombres desangrándose y a los pobres médicos y practicantes haciendo esfuerzos sobrehumanos por tratar de salvarlos. A esas alturas, con Valenzuela y nuestros jinetes, nos habíamos dedicado a algo más que el traslado de los heridos, y siguiendo las instrucciones del doctor Corner, de otros médicos y de los practicantes, recorríamos las hileras de moribundos dándoles de beber agua o simplemente sujetándolos muy fuerte para que no se movieran mientras les hacían las curaciones o las terroríficas amputaciones a cuchillo y sierra. En estas eternas e imborrables horas ayudando a los heridos aprendí a conocer la inmensa tarea que hacía el personal de las ambulancias, en su gran mayoría voluntarios, como asimismo su organización. Aunque no siempre tenían las dotaciones completas, cada una de las ambulancias debía tener un cirujano jefe, 6 primeros cirujanos, 12 segundos cirujanos, que eran alumnos de 4º año de medicina, un primer farmacéutico, 6 ayudantes de farmacéutico y 24 enfermeros o practicantes que en su mayoría eran alumnos de los cursos inferiores de medicina. A ellos se sumaban el cocinero y sus 2 ayudantes, el lavandero y sus 2 ayudantes, los cerca de 24 palafreneros, encargados de los carruajes, y los camilleros, que eran casi 60. Así, en total, una ambulancia tenía una dotación de alrededor de 180 personas, que se dividían en 6 secciones, cada una al mando de un primer cirujano y con la sexta parte del personal mencionado. Por lo que recuerdo de los implementos médicos que se usaban, eran avanzados para la época y logro retener los nombres de las cajas de amputación y resección, pinzas acabalas y las ondas de Nelaton, que no sé para qué se empleaban. Luego de esta descripción de nuestras ambulancias, vuelvo al relato principal y rememoro que ese día, muy desanimados e impresionados por el estado de nuestros soldados heridos en la batalla, regresamos al vivaque del Granaderos justo a la hora del rancho, pero ambos nos contentamos con un trozo de galleta, ya que en realidad se nos había quitado el hambre. Nuestra segunda exploración, al mando del capitán Amador Larenas, por los primeros días de junio del 1980, fue hacia Pachia, unos 20 kilómetros hacia el noreste de Tacna. Se decía que aquí se encontraba el jefe de guerrillas Albarracín,
con quien se habían batido los regimientos cazadores y carabineros cerca de Buenavista. Llegamos cerca del mediodía, en columna de unos 120 jinetes, que nos abrimos en dos para hacer nuestra aproximación, que fue desde el sur y desde el norte. El pueblo se emplazaba a lo largo de una calle central, cortada por una linda plazoleta empedrada con una gran fuente en el centro y rodeada de añosos árboles. La toma del Morro. Lamento mucho no poder contar absolutamente nada, como protagonista o espectador, de la toma del Morro de Arica ni de la ocupación de ese puerto, que cada vez era más necesario para la mantención del ejército chileno. 2 días antes de la acción, junto con 20 granaderos, fui enviado en reconocimiento a Pachia, donde había estado días antes. Nuestro recorrido fue rutinario, sin encontrarnos con ninguna sorpresa, con excepción de un soldado peruano que capturamos absolutamente ebrio, de uniforme y con su fusil, caminando por la ruta a Pachia, más o menos a una legua hacia el este de Tacna. Por lo que le pudimos sonsacar, dentro de su borrachera, se había escondido en Tacna después de la batalla y estuvo en casa de unos amigos bebiendo y comiendo varios días. Esa mañana, al despertarse, decidió irse a Arica y para que no lo pillaran los chilenos, inició un rodeo por los cerritos. Aunque no le creímos mucho la historia, en realidad no nos quedaba otra que pensar que decía la verdad, porque nadie va en una misión de guerra tan borracho como él lo estaba. Ya que para nosotros era un estorbo llevarlo prisionero, lo despojamos de su fusil, de su bayoneta, de la munición que tenía en la cartuchera, de su guerrera y kepí, quedándose algunos de los soldados con estas pertenencias. Después lo correteamos con los caballos y lo guasqueamos con los rebenques. Dando tremendos alaridos, que parece que le espantaron totalmente la curadera, se perdió loma abajo hacia unos potreros. Según se decía esa noche, casi todo el ataque chileno se realizó a corvo y bayoneta, ya que había pocas municiones luego de la batalla del campo de la Alianza y los hombres llevaban, como promedio, no más de 130 cartuchos para sus fusiles. Entre los que nos informaban de lo sucedido estaba un capitán de apellido Silva, que había participado en la batalla. Él relataba que los polvorazos, como les decían a las trampas explosivas que estaban enterradas en los accesos, fueron activados desde el hospital de Arica a través de cables con electricidad. El oficial explicó que estas explosiones causaron muchas muertes y mutilaciones entre los chilenos, que se enardecieron por la cobarde forma de combatir de los peruanos y por eso, cuando llegaron como verdaderas fieras a los fuertes, dieron muerte a cuanto peruano veían, estuviera combatiendo, rendido o herido. Concluí que el asalto al Morro había causado 500 muertos en las tropas chilenas y una cantidad similar de heridos. Las bajas peruanas doblaron a las chilenas, ya que tuvieron casi 1000 muertos, y la cifra de prisioneros fue bajísima. El combate que se inició al alba no alcanzó a durar en total más de 1 hora, y ya a las 7:30 de la mañana la bandera chilena flameaba en la cima del extraño cerro. Decían que la resistencia peruana había sido muy fiera y que eso, sumado a las cargas explosivas ocultas bajo tierra, había enfurecido a tal punto a los infantes chilenos, que los oficiales relataban que los soldados parecían verdaderos demonios mientras trepaban en medio de la lluvia de miles de balas y las explosiones a ras de la superficie. Los que se llevaron el peso del sacrificio fueron los del cuarto de línea, que iniciaron el ataque, y su comandante cayó herido de muerte en el combate que en total no involucró a más de 4000 soldados, todos bajo el mando del coronel Lagos. Los otros fueron los del tercero de línea, que atacaron por el lado del fuerte Ciudadela, que cuando estaba siendo tomado por los tercerinos, fue hecho volar por los peruanos, causando una enorme mortandad de chilenos y peruanos enfrascados en el combate. Allí me enteré que en ese episodio había muerto el subteniente Poblete, con quien habíamos compartido varias veces un vaso de vino, ya que era amigo del alférez Valenzuela. El Win también empleó sus hombres en la gloriosa y sangrienta batalla y perdió a muchos de los suyos. Ese fue el panorama que pude armarme, ya terminando el 7 de junio de 1880, de la toma del Morro de Arica, batalla de la cual quedé absolutamente ajeno. El 8 de junio amanecimos con el puerto de Arica bajo la bandera chilena.
En la mañana partimos de regreso a Tacna, quedando transitoriamente en Arica parte del tercer escuadrón. Los granaderos que se quedaron en Arica se dedicaron, según supe después, a una revisión casa por casa para capturar a los soldados peruanos dispersos, en la que participaron junto con un escuadrón del Regimiento Cazadores y varias compañías de infantes. Los que regresamos a Tacna, tuvimos que cooperar en la penosa tarea de embarcar en el ferrocarril hacia Arica a gran parte de los heridos de la batalla de Tacna, que seguían hospitalizados en el mercado de abastos y en el teatro municipal. Los heridos de mayor gravedad, apenas llegados a Arica, comenzaron a ser embarcados con destino a Valparaíso y los menos graves fueron llevados al hospital ariqueño, que aunque pequeño, contaba con buenas instalaciones. Durante el traslado, en el segundo piso del Teatro Municipal de Tacna, Polamer ubicó a Ulises Barahona. Polamer me llamó desde la distancia y concurrí a su lado, llenándome de pena y compasión el estado en que se encontraba nuestro compañero. A esas alturas, Barahona, el otrora gigantón y macizo oficial, era un atado de huesos, ya que había perdido por la deshidratación más de la mitad de su peso. Tenía las mejillas hundidas. Su color era igual que el de la esperma de una vela y sus ojos tenían una tela opaca. No sé si nos conoció. Trataba de dar la mano huesuda, pero no era posible entender nada de lo que hablaba y creo que tampoco nos escuchaba ni veía. Estaba en una somnolencia delirante. Con mucho cuidado y cariño, entre Polamer y yo lo trasladamos a la estación de trenes y allí lo dejamos junto con decenas de heridos y enfermos con la esperanza de que aguantara el viaje a Arica ya que aunque sano de cuerpo, después de la batalla de Tarapacá, en la que murió su hermano, su carácter cambió totalmente y se comportó siempre muy retraído. Decenas de veces recorrimos palmo a palmo tan infesta llanura, pero como el tiempo transcurrido ya era mucho, era casi imposible tomar los cadáveres para sepultarlos, ya que se desmembraban por la natural descomposición. Nunca sentí repulsión mientras cumplía la trágica tarea. Más bien me sentía invadido por una profunda pena de ver a tantos caídos, reducidos a despojos tan miserables. En esos días de sepulturero sentía casi siempre el cuerpo acalambrado, los ojos casi sin lágrimas y las mandíbulas rígidas. Solo sentí un alivio de estos dolores cuando logré soltar el llanto en el abierto campo plagado de cadáveres. Nunca olvidaré que la pena más profunda la sentí cuando un grupo de hombres levantaba el cuerpo inerte de un infante chileno cuya chaqueta había quedado unos metros lejos del cuerpo, seguramente en un último intento de desvestirse para tratar de curar sus heridas. Algo me hizo revisar la chaqueta y encontré en la bocamanga un paquete muy chiquito de papel grueso y arrugado. Al abrirlo encontré unas 3 o 4 bolitas de colores y un pedacito de papel amarillento que decía, para que no se olvide de sus niños, ya que nosotros siempre lo estaremos recordando y esperando. Por esa fecha, más o menos, se produjo un suceso importante, la recuperación del estandarte que el segundo de línea había perdido en Tarapacá, al caer todos sus escoltas defendiéndolo. Parece que a raíz de las confesiones de un prisionero se llegó hasta el templo de San Ramón, en Tacna, no encontrándose nada en las naves ni altillos. Ante eso, los soldados pidieron al padre Ruperto Marchand, jefe de la capellanía militar, que revisara la sacristía y allí, escondido entre un montón de ornamentos, estaba oculto el único trofeo que hasta ese momento habían logrado de nosotros los peruanos y bolivianos. Días después se hizo una gran ceremonia, en la cual se devolvió esta reliquia al segundo de línea, en la cual no participé. El grueso del ejército permanecía estacionado en Tacna. En Arica estaban los regimientos Win, tercero de línea, cuarto de línea, una sección de Lautaro, el Cazadores y parte de un escuadrón del Granaderos. El general Baquedano, que fue ascendido a general de división mientras estaba en Arica, regresó la última semana de junio a Tacna asumiendo el mando del grueso de las tropas. El 12 de julio me embarqué en un vapor británico que hacía la travesía hasta Valparaíso. Como mi pasaje era de cortesía no tenían dispuesto para mí ningún camarote y,
aunque era un oficial del país dueño de casa, debí dormir en una toldilla de proa, pasando un frío terrible durante las 3 o 4 noches que duró la navegación. Cuando llegué a Valparaíso alcancé a darme una pequeña vuelta por el centro y muy pronto tuve que irme a la estación de Barón, para tomar el tren que luego de 5 o más horas me dejó en la estación de La Cañada. Al pisar el centro de Santiago me sentí muy raro, ya que llevaba casi un año en el norte y creo que en mi imaginación había magnificado todas las bondades de la capital. Estaban los mismos pordioseros de siempre, los mismos vendedores de pequeñes de toda la vida y parecía que nadie reparaba en este militar que venía llegando de la guerra. Al saber que disponía de un día libre pensé en ir a visitar a Clarita. No recuerdo con certeza la razón por la cual deseché rápidamente la idea. Me fui al mercado central y almorcé una excelente cazuela y un congrio frito con ensalada de cebollas. A medida que transcurrían las primeras horas de mi estadía en la capital me fui convenciendo de que no me sentía bien en Santiago. El resto de la tarde la pasé en el cuartel de la calle del Puente, que estaba ocupado por una sección de caballería cívica. Allí me entretuve mucho con los jóvenes soldados. Con respeto, pero atropelladamente, me tapaban a preguntas sobre mis experiencias en el norte y creo que disfruté mucho esa conversación con los reclutas. Al día siguiente, tal como me habían señalado, me fui a la Recoleta y allí me explicaron que había problemas con la obtención de caballos y que en una semana me indicarían el método de conseguirlos. Respecto a los soldados, el empleado me indicó que estaban disponibles y que podría seleccionarlos la semana entrante en ese mismo lugar. Ante lo que consideraba una tremenda desidia, decidí irme a Melipilla ese mismo día, llegando a la casa de mi tío por la noche de un jueves. Debe haber sido el 18 o 20 de julio, lo que recuerdo porque estaba recién llegado a Santiago, cuando asistí a una misa especial en la iglesia de la Veracruz por ser el Día de la Señora del Carmen, que se celebra el 16. Mi tío, su señora y los primos, que tenían 10 y 12 años, dieron extraordinarias y conmovedoras muestras de alegría cuando me vieron descender del coche de posta. Los chicos se apresuraron en ayudarme con mi maleta, otro me tomó el sable y el tercero mi kepí, mientras mi tío y mi tía me abrazaban llorando de alegría por verme. Fueron muy prudentes al preguntarme qué es lo que quería que hicieran. Que estaban dispuestos a todo, desde una fiesta con todos los amigos y conocidos o dejarme tranquilo para que descansara. Les dije que me sentía tan bien que estaba dispuesto a lo que ellos quisieran, siempre que no entraran en gastos desmedidos. Me llevaron al dormitorio que ocupaba antes de irme al ejército y me mostraron que todas mis cosas estaban tal como yo las había dejado. Mi tía me trajo un baúl con mi ropa de civil, que tenía muy bien lavada, planchada y me pidió todos mis uniformes para dárselos a la lavandera. Me sentí muy raro vestido de paisano, ya que hacía más de un año que vestía permanentemente uniforme militar, pero también me sentí muy cómodo y holgado. Aunque estaba cansado con el viaje y quería dormir, los niños y también mi tío insistían en preguntarme atropelladamente miles y miles de cosas. ¿Qué se sentía en las batallas, lo que comíamos, de cómo dormíamos, de los paisajes y cientos de otras preguntas? Traté de contestarles todo, pero siempre surgían más y más preguntas. Sin embargo, mi tío, que era un hombre muy criterioso, pidió que me dejaran tranquilo. Me dijo que si no estaba muy cansado, me invitaba a dar una vuelta a caballo por el campo a la mañana siguiente, para que conversáramos. Me costó mucho dormirme, pero al final lo logré y cuando desperté al día siguiente, vi el sol tan alto que me asusté, ya que en el regimiento siempre me levantaba al alba. Luego de asearme y vestirme salí hacia el comedor y allí encontré a todos sentados alrededor de la mesa, que estaba servida. Pedí disculpas por la tardanza y mi tía me dijo que estaba muy contenta porque había podido dormir hasta las 11 de la mañana. Y así transcurrieron los 4 o 5 días que estuve con mis tíos en su campo al norte de Melipilla, sin olvidar el almuerzo de domingo, que fue un verdadero banquete, con una ternera asada al palo y con la asistencia de 4 hacendados que eran mis clientes y que concurrieron con sus señoras. En esa ocasión mi tío me pidió que vistiera de uniforme, lo que hice con agrado, ya que estaba impecable,
porque además de haber sido lavado, planchado con vapor y almidonado, olía exquisitamente. Fueron las preocupaciones de mi tía con toda mi ropa. Al lunes siguiente partí a Santiago con mucha pena. Me di cuenta de que esa era mi vida real, ya que aunque no tenía ningún problema con la vida militar, la mía era la de un civil. Llegado a la Recoleta, cambió la mala impresión que me había dejado el empleado encargado de proveerme lo que venía a buscar a Chile. Este señor, que tendría unos 50 años, se apellidaba Sepúlveda y era alto y gordo como un ropero. Fui descubriendo que era una excelente persona y muy gracioso además. Apenas nos reunimos empezó a buscar papeles y hacía unas anotaciones con su lápiz de carbón, en lo que estuvo varios minutos. Finalmente me dijo: mire amigo, le tengo 4 lugares donde hemos reunido caballos. Yo mismo lo acompañaré y allí usted los elige y yo hago los papeleos para pagos. Vamos a ir al llano del Maipo, después a la dehesa y, si así y todo no ha completado la dotación, tengo 2 buenos lugares en colinas. Al poco rato íbamos los dos cabalgando en dirección al camino de cintura para enfilar a los llanos del Maipo, como llamaban a las tierras que van bordeando los faldeos de la cordillera hacia el sur. Llegamos hasta la hacienda Bellavista, en la parte baja del Fundo Santa Sofía del señor Carlos Walker Martínez en Ocañas. Allí había una serie de corrales con cientos de caballos recién domados y algunos más viejos. Me metí a los corrales y comencé a mirarlos. Lo primero era ver su alzada y su estado de nutrición. A aquellos que me parecían bien les ponía un lazo en el cuello y los hacía caminar para ver si no tenían defectos en sus patas. Si pasaban esa primera prueba, ordenaba que los sacaran del corral y los echaran a un potrero que había al otro lado del camino. Cuando hube apartado 60 caballos, me fui al potrero y pedí que me fueran ensillando cada caballo. Los montaba, veía su docilidad y su fuerza. Después les daba trotes, galopes cortos y los hacía saltar, para lo cual empleaba como obstáculo una ancha acequia que cruzaba el potrero. De los 60 dejé la mitad y así seguí el resto del día, hasta que cayó la noche y debimos interrumpir nuestro trabajo. Esa noche dormí en las casas patronales y muy de mañana, después de desayunar, ya estaba otra vez en mi trabajo de selección. Tardé 3 días en la formación del contingente, ya que a los seleccionados se les daban 2 días para volver ya despedidos de sus parientes y pasar a la vida de cuartel. Sin embargo, 4 de cada 10 no regresaban y había que continuar buscando otros para reemplazarlos. Finalmente tenía a los 100 reclutas acomodados en el cuartel y comenzó la instrucción militar básica, a cargo de sargentos de infantería y luego la de caballería, en manos de cabos de escuadrones cívicos. Este entrenamiento mínimo duró 2 semanas, hasta después de la fiesta de la Asunción de la Virgen del 15 de agosto. El 20 de agosto partimos, cual compañía de caballería, hacia la estación de ferrocarriles de La Cañada, con nuestros caballos, equipajes y equipos, embarcándonos en un tren que salió a las 7 de la mañana. Llegamos al puerto pasadas las 3 de la tarde y antes que anocheciera ya estábamos a bordo del vapor Santa Lucía. Desembarcamos en Arica el 24 o 25 de agosto, donde fui felicitado por el coronel Yavar por el buen cumplimiento de mi misión. Del total de soldados y caballos que traje al norte, nuestro regimiento recibió 35 caballos y 18 soldados, y los otros fueron destinados a cazadores, carabineros de Yungay y a la artillería. El 18 del 80. El día 18 muy de mañana, hubo misa de gracias en todos los acantonamientos, a los que asistió la totalidad de los regimientos y batallones. Después de las misas, se realizaron desfiles en honor a nuestra patria, en los que participaron todos los cuerpos, pero tanto en Arica como en Tacna fueron opacados por los acosos, ataques, insultos y burlas provenientes de los peruanos. Fui testigo de cómo en algunas calles, donde había centenares de personas civiles observando los desfiles, desde los pisos altos lanzaban orina y huevos descompuestos sobre las tropas. En otros lugares, de más difícil control, las pedradas llovían sobre algunas compañías. Y entre los malos recuerdos de aquella etapa está el fallecimiento por una pulmonía del comandante del regimiento Chillán, Juan Antonio Vargas y Pinochet,
que tendría a esa fecha unos 70 años. Este veterano oficial era un soldado hasta los huesos y se decía que llevaba en el ejército más de 50 años y que pese a su edad, había sobrevivido bien a las 2 rozaduras de balas que recibió en el campo de la Alianza, pero no se la pudo con la enfermedad. Su cuerpo fue embalsamado y despedido con honores para ser trasladado a Valparaíso. La segunda semana de octubre regresó al cantón de Tacna y Arica el ministro don José Francisco Vergara, quien llevaba ya su par de meses en Santiago, segaramente discutiendo el futuro de las operaciones. De ahí no tengo muchos recuerdos, solo las grandes rondas en la ciudad de Tacna y algunas exploraciones a las estribaciones cordilleranas, en las que siempre teníamos la esperanza de encontrar aunque fuera el cadáver del alférez Valenzuela. La vida en el campamento se estaba agitando poco a poco, ya que desde los primeros días de noviembre comenzaron a llegar más tropas de reemplazo desde Chile. La mayoría de estos reclutas tenía menos de 20 años de edad y casi la mitad de ellos provenían del campo, ya que los de las ciudades se habían enganchado en los primeros meses de la guerra. Ellos venían a suplir las grandes bajas que los cuerpos, especialmente de la infantería, sufrieron en las batallas del campo de la Alianza y del Morro de Arica, como asimismo la inmensa cantidad de enfermos, muchos de los cuales debieron ser devueltos a Valparaíso para siempre. Muchos batallones fueron reforzados hasta alcanzar la categoría de regimientos, especialmente de los cívicos, y comenzaron a llegar equipos, vestuario y pertrechos. La mayoría de los regimientos recibió municiones, armas para completar sus dotaciones, caramayolas, morrales, fornituras y otras especies. También en esa semana se unificaron las municiones de los fusiles Gras y Comblain que empleaba la infantería. Por su parte, toda la caballería y artillería quedó equipada con la carabina Winchester modelo 1873 como arma reglamentaria, retirándose las Spencer y Winchester modelo 1866 que aún quedaban entre las tropas, las que fueron entregadas a las unidades cívicas del Ejército del Centro.